Bien, abrimos nuestra Biblia en la carta a los Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Estamos continuando el mensaje que ya estuvimos dando la primera parte. Dice aquí, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Encontramos al iniciar la carta que hay mucho que se dice y que necesita un trasfondo, que de hecho tiene un trasfondo y que de no conocerlo pasaríamos por alto la esencia de este saludo. En primer lugar, señalamos en el mensaje anterior que acá aparece como primera instancia un equipo, Pablo, Silvano y Timoteo. Y esto nos habla de que la iglesia se mueve en equipo, que no se mueve individualmente, no se mueve sola. La iglesia es un equipo. Ese equipo estuvimos viendo en el mensaje anterior que lo define Dios. Dios dice con quién yo voy a trabajar en un ministerio. Dios es el que ordena el ministerio. Dios es el que dice cuándo, cómo y dónde. Por lo tanto, empieza mostrando un equipo. Después dice a la iglesia de los tesalonicenses, habla de una iglesia. Y después habla de un gobierno que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que lo vimos cómo se manifestaba en la dirección del obrero, cómo el Espíritu Santo ordenaba los pasos del obrero. Si vamos allí a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Hechos 16, podemos observar en el versículo 8, dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Voy a hacer un pequeño repaso. Miramos el mapa y recordamos que desde Antioquía salen Pablo y Silas y ellos dicen: salgamos a recorrer las iglesias que habíamos visto en el primer viaje. Este es el segundo viaje misionero. Y entonces salen y encuentran otro obrero que se llama Timoteo en Derbe, y allí lo reclutan y salen a la obra misionera. Salen los tres y dicen: vamos para allá. El Espíritu le dice: no. Bueno, si no vamos para allá, vamos para abajo. No, vamos para arriba, vamos a Bitinia. No, dice el Espíritu. Entonces comienzan a hacer un camino, el camino de la desorientación, porque a donde ellos quieren ir el Espíritu les dice: no, ahí no. Y entonces entienden que no tienen planes, por lo menos no tienen planes conforme a la voluntad de Dios. Así que van recorriendo mientras el Espíritu les va diciendo: acá no, y llegan a Troas. Ahí en Troas, aquí encontramos el equipo. Llegan a Troas, lo llamé, Troas es el lugar de la desolación, del desconcierto, es el lugar de la derrota del hombre. Recordamos que ahí en Troas ya habían terminado la tierra, quedaba el mar. Y Dios los había guiado ahí, no los había dejado predicar en otro lado. Llegan ahí y ahí en Troas es el lugar de la derrota del hombre. Y es el lugar donde dice: ¿y ahora qué hacemos? Estoy desorientado, Dios no quiere que haga esto, no quiere que haga lo otro, y no tengo más tierra que recorrer.
Cuando el hombre cae quebrantado de rodillas, buscando la dirección de Dios, allí comienza la misión. Entonces, podemos decir que en el segundo viaje misionero, la comisión comienza en el lugar del quebrantamiento. Comienza en el lugar de la derrota del hombre y es allí donde ellos reciben la comisión. Y encontramos cuál es la comisión. Dice allí Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí es cuando Dios habla, cuando el hombre está quebrantado, cuando dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Recuerdan que yo en este punto, el mensaje anterior, lo llevé a recordar que Pablo, cuando conoció al Señor, él ni bien lo conoce, cae en tierra y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero acá no dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Hasta que llega a Troas. Entonces debemos pensar que cuando nosotros nos convertimos al Señor, le entregamos nuestra vida para que Él la dirija y la maneje. Pero empezamos a caminar la vida cristiana y nos olvidamos que tenemos un Dios en los cielos, que es el que gobierna la iglesia, y entonces queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y entonces, cuando estamos desorientados, debemos volver al primer amor y decir: Señor, acá estoy, haz de mí lo que tú quieras. Señor, ¿qué quieres que haga?, dijo Pablo. Seguramente, cuando le llegó la noche, él pensó en aquel día cuando cayó derrotado del caballo y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que recibe la visión de noche en el quebrantamiento de su vida, y ahí es donde Dios empieza a ordenar, y el Espíritu Santo le ordena que pasen a Europa, que dejen el Asia y pasen a Europa, porque dice que le apareció un varón macedonio que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay almas clamando en lugares donde Dios las tiene esperando para que nosotros vayamos y escuchemos el clamor de las almas heridas. Dice Hechos 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué pasó cuando él recibe la visión? Cuando él recibe la comisión, dice: bueno, ahora comienza a manejar Dios, yo me siento al costado. Entonces Pablo dice: bueno, ahora está Dios obrando. Y dice el versículo 10, Hechos 16:10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando uno entiende que Cristo está dominando nuestra vida y que el Espíritu Santo nos está guiando, vamos a actuar de esta manera, enseguida. No es mañana ni pasado. Cuando entendemos que Dios llama y Dios ordena y Dios dirige un camino, es ya. No es ni mañana ni pasado, es ya, enseguida. Disposición. Después dice: dando por cierto. Qué bueno es cuando el creyente sabe cuál es la voluntad de Dios. Y qué triste es cuando pasan los años y decimos: yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero él dice: dando por cierto que Dios nos llamaba. Y entonces dice: enseguida partimos cuando recibimos la visión. Y no era a cualquier lado ni tirar manotazos al aire. Recibieron la comisión específica y a eso fueron. Dice: anunciar el Evangelio, sabiendo qué es lo que harían. Y ahí comienza la misión, en Troas, en el lugar del quebrantamiento. Y allí llegan, vuelvo un poquito para atrás, ahí llegan, estaban acá, Troas, de ahí pasan a Filipos. Filipos es la primera ciudad europea a la cual arriba Pablo, Silas y Timoteo, porque allí comenzaba la tarea.
Y recuerdan, ¿qué pasó en Filipos? ¿Qué pasó en Filipos? ¿Cuál fue la primera persona que se convierte en Filipos? Yo alababa a las mujeres por la sensibilidad de corazón que tienen para con el Señor. Y allí se convierte Lidia, la vendedora de púrpuras. ¿Recuerdan de dónde era Lidia? De Tiatira. Así que puede ser que ella haya salido de aquí, la primer convertida, que haya ido a su lugar de origen y en Tiatira haya predicado el Evangelio. Puede ser. Y allí en Filipos, ¿qué más pasó? ¿Se acuerdan la muchacha que tenía el espíritu de adivinación? Que sus amos la usaban como esclava para adivinar y hacían ganancia de esta pobre mujer, de esta pobre muchacha que tenía un demonio, estaba poseída. Y entonces adivinaba y le daba ganancia a sus amos. ¿Qué pasa? Que el apóstol Pablo le quita el demonio, le expulsa el demonio. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Se le fue la ganancia de ellos porque ella no podía adivinar más. Porque recordemos que todas las sanidades que son esas que uno va a los curanderos, los adivinos, todos tienen que hacer una obra macabra, tienen que entregar su alma, así como nosotros entregamos a Cristo, tienen que entregar a su alma para que el demonio la manipule y pueda saber qué es lo que pasa en la vida de las personas, si no es imposible que podamos conocer. Por eso que había un espíritu demoníaco en ella y Pablo se lo saca. ¿Y eso qué pasó? ¿Aplaudieron? No aplaudieron. Allí hicieron una tremenda revuelta y en esa revuelta los castigan duramente y allí comienza a recibir la oposición de la obra. Cuando uno quiere hacer la obra de Dios, no esperemos aplausos, ni de la familia, ni de los allegados, ni de nadie, porque la obra de Dios no se hace para aplausos. Aquí encontramos 2 hombres en un calabozo castigados duramente, pero Dios tenía planes. ¿Quién se convierte allí? El carcelero de Filipo. Así que miren los frutos, predicando el Evangelio. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren la necesidad espiritual que había allí en Filipos, camino a Tesalónica. Llegan a Tesalónica. Dice Hechos capítulo 17, versículo 1. Recordamos, estaban en Filipos, primera ciudad que arriban desde Troas. Dice Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Allí llegaron a Tesalónica. Vamos a dar un poquito de historia de esta ciudad Tesalónica. Ustedes saben de dónde viene ese nombre, Tesalónica. Este hombre es el que la fundó, Casandro de Macedonia. Él se casó con esta mujer que se llamaba Tesalónique. ¿Y quién le puso Tesalónique a esta mujer? Su padre, Filipo II de Macedonia, que acababa de derrotar a los tesalios. Y entonces cuando él obtiene la victoria, se entera de que su esposa ha dado a luz una niña. Entonces él le pone, en honor a la conquista de los tesalios, le pone Tesalónique. Y entonces Casandro dice, bueno, le vamos a poner a esta ciudad Tesalónica. Por eso los que viven en Tesalónica son conocidos como tesalonicenses. Y allí tenemos la carta a los tesalonicenses. La ciudad de Tesalónica era una ciudad comercial importantísima, era un punto neurálgico donde Roma la tenía como una ciudad comercial, de comercio muy bueno a través del mar. Y allí llega este hombre, Pablo, Sila y Timoteo llegan allí a predicar. Hechos 17:2 nos dice,
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Allí encontramos a Pablo discutiendo. A veces los creyentes nos ponemos a discutir de política, de fútbol, de religión, pero él no discutía de eso. Él discutía sobre las cosas que él tenía que discutir, tenía que predicar el Evangelio. Por eso dice Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Nosotros no tenemos que discutir sobre teorías religiosas, no tenemos que discutir sobre las cosas de la Biblia, tenemos que hablar de Cristo. Esa es la discusión nuestra, hablar de Cristo y del Evangelio. Y eso es lo que hacía Pablo, hablaba de Cristo, tenía un mensaje que dar, el mismo mensaje que tenemos nosotros, el mensaje de salvación. Así que allí en Tesalónica está Pablo predicando el mensaje de Cristo. Por primera vez se escuchan en Tesalónica que hay un Cristo que ha muerto y ha resucitado por ellos y que necesitan la salvación. ¿Y qué pasó? Hechos 17:4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, así comienza una iglesia. Cuando nosotros empezamos la carta a los tesalonicenses dijimos, había un equipo y había una iglesia. ¿Cómo se formó ese equipo? Como lo vimos la clase pasada. El Señor los eligió. ¿Por qué los eligió? Porque sus corazones estaban dispuestos y porque estaban trabajando ya en la obra. Porque Dios no llama a vagos, Dios no llama a desocupados, Dios llama a aquellos que están trabajando y que lo hacen fielmente. Y a veces, aunque estés trabajando y lo hagas fielmente, por ahí no sos elegido por alguna cuestión. ¿Qué es lo que pasó con este equipo? Dios formó ese equipo, Pablo, Silas y Timoteo. Allí están predicando, hablan de Cristo y se convierte. Allí nace la iglesia en Tesalónica, porque ellos cumplieron obedientemente la misión. Fueron a anunciar el Evangelio. ¿Cuándo? Enseguida. Y conocieron la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Los aplausos. ¿Ahí venían los aplausos? No, no venían los aplausos. Dice el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Allí encontramos los envidiosos, aquellos que se ponen del lado de Satanás para querer boicotear y apedrear la obra de Dios. Y dice que ellos, por celos, empezaron a ver que los seguían. Los tesalonicenses comenzaron a creer, veían rodillas que se doblaban, caían postrados a los pies de Cristo por la predicación de Pablo, y entonces comenzó la oposición. Lo mismo que pasó en Filipo, pero de otra manera. En Filipo hubo azotes, cárceles, piedras, y dice que aquí comenzaron a perseguirlos. Seguimos leyendo. Versículo 6 dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Eso es lo que tiene que decir de vos y de mí. Estos que trastornan el mundo están acá. No puede ser que un creyente esté en una casa, en un lugar, y ni se sepa que es creyente. Tiene que trastornar el mundo, tiene que inquietar a las personas. Y así decían de ellos, estos que trastornan el mundo han venido acá. ¿Han dicho alguna vez así de ti? Dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Dice el 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Así que tuvieron que salir disparando
de Tesalónica. Estuvieron algo de un mes en Tesalónica, pero fue tal la oposición que tuvieron que salir disparando. Entonces ellos dejaron a esos creyentes allí. ¿Se imagina nosotros el tiempo? A veces los creyentes estamos toda una vida y no avanzamos ni 2 letras de la Biblia. Y acá en menos de un mes hubo una conversión, ellos se tuvieron que ir y entonces tuvieron que escapar y salieron de noche y se fueron a Berea. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa con ese pobre pequeño grupo cuando nosotros estamos tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo para avanzar 2 pasos y nos cuesta tanto. Pablo quedó muy preocupado. Estaba en Berea y él sigue su camino y había una preocupación en él. Entonces lo llama a Timoteo y le dice: mirá, Timoteo, estoy preocupado porque se convirtieron varios. Dice, no poco, había muchos creyentes, pero eran tiernitos y estos lobos rapaces se los van a comer. Y tal vez el pequeño trabajo que hicimos allá, me duele que no he tenido tiempo de hacer liderazgo, de nombrar líderes, afianzar la fe para que algunos conduzcan la congregación. Y estoy muy preocupado. Así que te voy a pedir si podés ir allá a Tesalónica, a ver cómo están ese pequeño grupo, esa manada tierna de ovejas que quedó allí, que no las pude asistir. Y allí encontramos, vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 3, dice, 1 Tesalonicenses 3, 1 al 3, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, el apóstol Pablo envía a Timoteo y él sigue su camino, pero ya está un poco más relajado porque envió a Timoteo por lo menos, pero a la vez de estar relajado puede ser que Timoteo venga con malas noticias, que no quedó ninguno de esos que él dejó. Y entonces Pablo sigue hasta Corintio. No sé si vieron el mapa, baja hasta lo más bajo, hasta Corintio, y de allí recibe las noticias de Timoteo, diciendo que están bien, que todos aquella manada pequeña que dejó allí están bien, han soportado y están firmes en la fe. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros a veces estemos tantos años y estemos tan debiluchos en la fe? ¿Cómo es posible que en un mes se haya formado un grupo sólido que a pesar de las pruebas y las luchas seguían al Señor? Entonces allí encontramos que viene Timoteo y le trae las noticias. ¿Sabés, Pablo? Tu preocupación están bien, están firmes en la fe, han creído en Cristo y Cristo los ha sostenido. Y entonces allí el apóstol Pablo, que está en Corinto, allí abajo, ahí, escribe 1 y 2 Tesalonicenses y se las envía nuevamente por Timoteo y les envía esta carta que vamos a comenzar a estudiar. Pero díganme si no hubiéramos conocido todo este trasfondo. Cuando leamos la carta va a haber muchas cosas que vamos a entender, pero todo el trabajo que Dios tiene que hacer para que la obra de Dios sea llevada adelante. ¿Cuántas espaldas son expuestas al látigo? ¿Cuántas espaldas y vidas son puestas a vituperio? Y nosotros en la comodidad de nuestra vida
estamos tan cómodos y no somos capaces de soportar tal vez una reunión. Allí les envía la carta, le escribe desde Corinto, le escribe la primera y segunda carta a los tesalonicenses, maravillosas, son unas cartas hermosas. Y entonces ahí tenemos este grupo. Vamos a hacer un repaso. La obra del Señor se hace en equipo. No es el equipo que yo elija, sino el equipo que Dios va a elegir. Y va a elegir a aquellos que estén trabajando en la obra, que estén comprometidos con el Señor y que estén dispuestos a poner sus espaldas para que el látigo los pueda tocar, sin importar qué. Entonces el trabajo se hace en equipo, el equipo que Dios elige, para lo cual tengo que estar trabajando. Si estoy ocioso no me va a elegir Dios. Y si mi corazón no está dispuesto tampoco. Y si no voy a escuchar la voz de Dios cuando llegue el momento. Y no le voy a decir al Señor, Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú. ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando yo sea quebrantado, entonces Dios me va a decir, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tengo almas que están clamando y que están cayendo día a día en el infierno y necesito que vayas y clames el Evangelio, que no discutas de cualquier cosa, sino que hables de Cristo para que las almas se conviertan. El clamor de las almas es, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuántas almas están clamando porque Dios les envíe a alguien que les hable de Él, que puedan conocerle? ¿Y yo qué estoy haciendo? El clamor de las almas es, pasa a Macedonia y ayúdanos. Que el Señor obre maravillosamente en nuestras vidas, para que seamos herramientas útiles, y oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. El Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.